Entrevista. Estamos con Elba Díaz Cerveró. Ella es la autora de la obra México lindo y herido. Bueno, pues para hablar de este trabajo, nada menos que platicar contigo para que nos cuentes cómo es que surge, porque entiendo que hay una precuela a este trabajo. Sí. Hola a todos. Este trabajo surge justamente después de haber analizado otro, de haber justamente elaborado un trabajo que tenía que ver con la cobertura o el análisis de la cobertura periodística de la fuga, la recaptura y la extradición del Chapo Guzmán en la prensa mexicana y también internacional. Después de ese trabajo, que consistía en un análisis de contenido, me pregunté cómo sería, o más bien qué particularidades tiene para los periodistas mexicanos justamente informar sobre crimen organizado, y por eso me dediqué a la tarea de buscar quiénes son los encargados de esas noticias nacionales por un lado, y por otro de buscar en la prensa local, en las poblaciones más cercanas al crimen organizado, es decir, en los estados con mayor presencia de criminales. Y esa fue la doble búsqueda que establecí para llevar a cabo este libro, México lindo y herido. Y por ejemplo, en este caso, esta obra, ¿cuántas entrevistas contiene? Y sobre todo, haces mención de algo muy crudo, que es en el año más mortífero para los periodistas. Sí, este libro contiene exactamente 10 entrevistas, con un total de 11 entrevistados, porque en una de ellas me entrevisto con 2 periodistas a la vez. Y la idea de la entrevista surgió en 2017, que fue hasta ese momento, con 13 víctimas en el sector periodístico, en el gremio periodístico, fue el año más mortífero para el gremio. Pero lo que no sabíamos es que en el año de la publicación, en 2022, en el último mes, para cerrar el año, el libro se publicó concretamente en enero de 2023, pero para cerrar el año teníamos ya 15 muertos en el gremio periodístico. Por lo tanto, lo que parecía demasiado en 2017 todavía quedó superado por 2022. Y eso demuestra pues que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. Pues la barbarie y el horror no se acaba, ¿no? O sea, todo esto que deriva en desapariciones y todo este problema con las drogas. Sobre todo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención con base en estos testimonios? Lo que más me llamó la atención, y justamente por la pregunta que me planteas, fue que no es solamente la droga la que causa la muerte de los periodistas o la amenaza contra los periodistas, sino que ellos perciben que la amenaza procede más que de los criminales en sí mismos, de los gobernantes. Y eso es la cuestión más llamativa de todo el libro. O sea que es doblemente peligroso, porque no solo están amenazados por el crimen organizado en sí mismo, sino también por la autoridad, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay una connivencia total, y por eso tal vez hablamos de crimen organizado, porque el crimen se organiza y supone muchas veces el brazo ejecutor de delitos que en realidad están ordenados como autores intelectuales por los gobernantes o por los políticos. Y también hiciste, me imagino, una labor de escucha muy importante, porque justamente los periodistas no son las fuentes de información. Sí, es algo muy curioso, porque como yo digo, en esta ocasión estamos dando voz, o los protagonistas son los propios periodistas. Y en total fueron 24 los entrevistados, aunque para la selección de este libro, como digo, nada más aparecen 10 entrevistas con 11 entrevistados, pero son entrevistas en profundidad que duraron entre 1 y 4 horas. Así que la respuesta es que efectivamente hubo una gran escucha activa en estas entrevistas. Y también me imagino que encontraste como mucho problema anímico en estos relatos, ¿no? Sí, en muchos de ellos sí, pero la realidad es que por la propia naturaleza de su profesión, muchos de ellos de alguna manera llegan a relativizar o naturalizar la violencia, por suerte o por desgracia, supongo. Y básicamente, ¿con qué te quedas de toda esta experiencia? 24 entrevistas, plasmas 10 casos aquí, y sobre todo que vienes ya de un trabajo previo, nada menos que de uno de los personajes más importantes, que es pues el Chapo, ¿no? Me quedo con la idea de que me encantaría, y lo digo sinceramente, que este tipo de temáticas dejaran de existir o de tener vigencia en un futuro, cuanto más a corto plazo mejor. Me encantaría que esto ya estuviera muy pasado de moda, este tema quedara tan trillado que nadie publicara ya nada de ello, porque lo hemos superado como sociedad. Con eso me quedo. La idea para mí, más allá de investigar sobre el tema, sería como ciudadana que algún día veamos el fin de esto en México.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elba, y sobre todo nos quedamos con esta obra que es muy cruda también como parte de nuestra memoria colectiva, que es un México lindo y herido. Entrevista.